Dios bendiga a todos los hermanos, Dios bendiga y buenas noches. Esto es Sin Rodeo, Sin Preguntas, Sin Titubeo. Bienvenidos a un martes más en un horario nuevo, el nuevo horario. Ahora nos estamos conectando a las 9 de la noche, 9 de la noche, hora de Puerto Rico. Gloria al Señor. Así que bienvenidos a el Sin Rodeos del 2023, al primer Sin Rodeo del 2023. Mi nombre es Alexander Vázquez, del Ministerio Eco de su Voz, y estamos contentos de estar con ustedes de vuelta, gloria a Dios, en otra entrevista más, en otro tiempo de mucha bendición. Gloria a Dios. Yo quisiera que los que se van conectando me puedan acá confirmar de que nos estamos escuchando bien y que todo está en orden y que la conexión está corriendo bien. Gloria a Dios. Así que para así comenzar con la entrevista de hoy, hoy vamos a tener a la joven Fanny Ruiz. La joven Fanny Ruiz va a estar con nosotros en este tiempo de mucha bendición. Gloria a Dios, vamos a conocerla. Gracias, gracias Díaz, gracias Díaz por confirmar. Gloria al Señor. Así que hoy estamos celebrando nuestro primer Sin Rodeos acá todos los martes en vivo en Instagram, y este video también es publicado y allá es compartido en nuestro canal de YouTube. Allá en nuestro canal de YouTube, gloria a Dios. Saludos a aquellos que están saludando. Estamos compartiendo nuestro canal de YouTube, discipulados, estamos compartiendo prédicas, estamos compartiendo entrevistas, así que esperamos que también el canal sea de mucha bendición. No todos tienen Instagram, no todos tienen cuenta en Instagram, pero casi todos visitan allá YouTube, y también queremos alcanzar una población con este contenido. El mes de diciembre del 2022, el año pasado, estuvimos cerrando el año con hombres de Dios, hombres de impacto, varones que nos han edificado. Invitamos que usted pueda alcanzar acá nuestra cuenta en Instagram, y en el perfil pueda ver todos los videos que hemos estado coleccionando. Gloria a Dios, en el Sin Rodeos. Y ahora en enero estamos, gloria a Dios, invitando a cuatro chicas que nos van a bendecir, cuatro chicas que nos van a bendecir. Gloria a Dios. Vamos a comenzar hoy con Fanny. Aleluya. Luego vamos a tener a Mayrin Santiago. No se pierda esa entrevista con Mayrin Santiago. Gloria a Dios. También vamos a tener a Yadira Báez, la hija del pastor Henry Báez. Gloria al Señor. Así que también va a ser de mucha bendición. Ella dirige Expolit, que es, ¿verdad? Un evento para exponer libros y música cristiana. Vamos a tener de nuevo a Mayrin Santiago, que es adoradora y también tiene su propio disco. Y vamos también a tener en este mes de enero a la pastora Lisandra Romero. Yo sé y estoy seguro, gloria a Dios, que va a ser de mucha bendición este tiempo. Así que bienvenidos a todos. Déjame por aquí abrir el sistema para tener todas las preguntas listas. Gloria al Señor. Yo quisiera que nos puedan confirmar, aquellos que están en vivo, que nos puedan confirmar al chat si nos estamos escuchando bien. Queremos probar el audio, probando 1, 2, 3, para saber si todo está en orden, porque hay una reflexión en esta noche que queremos compartir. Gloria a Dios, queremos compartir un consejo bíblico. Y antes de ir a la palabra, queremos recordar que la Escuela de Formación temporada 9, excelente, la Escuela de Formación temporada 9 ya comenzó, aleluya, ayer. Tenemos matrícula llena, estamos contentos con la oportunidad que nos dan de poder servirles, y aquellos que han apoyado, han impulsado y han recomendado la Escuela de Formación desde el grupo 1 hasta el grupo 8. Hemos cerrado hace 2, 3 semanas con el grupo 8 y ayer comenzamos grupo 9. Para más información, invitamos a que usted pueda visitar nuestra página ecodesuvoz.com, y allí también puede recibir toda la información del viaje a Israel. Estaremos visitando Tierra Santa en el mes de julio, incluyendo España. Visite ecodesuvoz.com, porque allí también, gloria al Señor, tiene todo el documento de este viaje. Estaremos del 6 al 18
en Israel. Eso incluye Capernaum, gloria a Dios, Galilea, Nazaret, gloria al Señor, Jericó, Muro de los Lamentos, Río Jordán, las colinas de Golán, Mar Muerto, Mar Mediterráneo. Estaremos también alcanzando y caminando por allí por Megiddo, Monte Carmelo, Monte de las Bienaventuranzas, Monte de los Olivos, Monte Sión, tumba del rey David, aposento alto, tumba vacía, el Calvario, gloria al Señor, el Líbano, Jope, Belén. Sin duda es un viaje de gran impacto en nuestras vidas. Hay un crecimiento espiritual y emocional con esta visita porque recordamos, recuperamos, abrazamos todas las historias bíblicas que venimos escuchando y leyendo por tantos años. Y después de culminar en Israel, estaremos viajando y por allí compartiendo 3 días en España. Estar en España es un regalo por parte de la agencia, sin duda, de acuerdo al programa y al precio. Y ese precio que Pronto Travel provee incluye los aéreos, incluye las 3 comidas, desayuno, almuerzo y cena, incluye, aleluya, todos los tours, las entradas y la navegación por el mar de Galilea, gloria al Señor, seguridad, guía las 24 horas y transportación terrestre. Vamos a tener una reunión el 22 de enero a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, vía Zoom. Si necesita y quiere el enlace, el link para esa reunión de orientación, puede conectarse con nosotros a este Zoom 22 de enero. Pida el Zoom a ecodesubo.com o también nos puede escribir acá al DM de Instagram. Por otra parte, Proyecto Ismael, aleluya, tuvimos una reunión hoy. Vamos de camino a Ecuador. Vamos a bendecir Ecuador este año. El año pasado estuvimos en Nicaragua. Así que gracias por el apoyo a las misiones para alcanzar la necesidad. Queremos recordar que el libro No es mi último día sigue disponible en Amazon. Estamos contentos porque recibimos fotos de regalos navideños. Hay personas que recibieron como regalo navideño el libro. Para nosotros fue de mucha bendición y de gozo poder ver el libro por allí moviéndose en esta temporada. Está disponible en Amazon y esperamos que sea de mucha bendición. No es mi último día. Habla de 10 testimonios bíblicos de 10 personas de la Biblia que nos están narrando cómo vivieron el peor día de su vida y cómo salieron de allí. 5 mujeres y 5 hombres que nos están explicando, aleluya, el tiempo de incertidumbre, gloria al Señor, y cómo pudieron salir de esa temporada. Bien, amados, antes de presentar a Fanny, que estará con nosotros esta noche, Fanny Ruiz, gloria a Dios, queremos recordar que estamos en nuevo horario. Siempre llevamos 3 años, 2 años y medio conectándonos a las 10 de la noche, hora de Puerto Rico. Y en esta ocasión, desde hoy, vamos a conectarnos más temprano a las 9 de la noche, hora de Puerto Rico, 8 de la noche, hora este de los Estados Unidos. Y antes de ir a la entrevista, como siempre, compartimos una reflexión, compartimos un verso. Y en esta ocasión el verso se encuentra en Jonás capítulo 2. Óyeme bien. Jonás capítulo 2. Hay una parte que quiero resaltar. Aleluya. Yo quiero que aquellos que están en sintonía puedan confirmar que nos estamos escuchando bien, porque a veces perdemos la conexión y la señal y queremos compartir este verso en esta noche. Gloria, saludamos a aquellos que están por acá conectándose. De nuevo, estamos en nuestro nuevo horario. Jonás capítulo 2, verso 1 en adelante. Queremos resaltar estos versos en esta noche. Dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios diciendo, desde el vientre del pez, gloria al Señor, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Verso 7, y mi oración llegó hasta ti en su santo templo. ¿Sabes lo que quiero resaltar en esta noche? Es que hay un Jonás que está en la crisis, pero está siendo escuchado.
Hay un Jonás que está en la profundidad del mar Mediterráneo, pero está siendo escuchado. Hay un Jonás que está encerrado en el pez y está siendo escuchado. ¿Sabe lo que pude comprender en esta historia que usted conoce? Que usted y yo sabemos cuándo él salió, pero él no sabe cuándo saldrá. Voy a repetir. Ya tú y yo sabemos, porque conocemos la historia y podemos avanzar en la lectura, cuándo Jonás salió del pez luego de 3 días. Ya tú y yo sabemos el desenlace, el destino o el final de esta historia. Pero Jonás, en ese momento presente, en ese momento de incertidumbre, Jonás está encerrado en una oscuridad, en una crisis, en la profundidad del mar, y él no sabe cuándo saldrá. Y a pesar de que Jonás no sabe cuándo saldrá, está invocando, está clamando y está confiando. De nuevo, Jonás, en la incertidumbre y en el tiempo de confusión, porque no sabe qué ocurrirá, no sabe cuándo saldrá y no sabe si saldrá de allí. Ahora, Jonás carga una palabra, Jonás carga una asignación que ciertamente en Dios, aleluya, ese propósito se va a cumplir. Hubo un desvío, hubo una distracción, hubo una desobediencia, pero aún así el propósito de Dios se cumple. Quiero anunciarle a la audiencia 2 puntos iniciales. Número 1, a pesar de tu crisis, a pesar de que te sientas en la profundidad de un problema, que te sientas a la sombra de un dolor, en la esquina, gloria al Señor, en el rincón de tu casa, en la desesperación, en esa situación amarga, Dios te oye, Dios te puede escuchar. Si invocas su nombre, si presentas arrepentimiento y confianza, si presentas una oración sincera. Así que número 1, aún en la crisis, aún en el sinsabor, Dios tiene el oído presto. Jonás está hablando desde las profundidades y está siendo escuchado. Número 2, tú sabes cuándo Jonás salió, pero Jonás no lo sabe. Tú sabes que Jonás salió el 3er día, pero Jonás no lo sabe. Y aún él no sabiendo si saldrá, está confiando en una promesa, en un propósito y en una asignación que él carga, que a pesar de la desobediencia, punto 3, que a pesar de la desobediencia que presenta y yo también, gloria a Dios, Dios cuenta contigo. Mire qué interesante. Y no es porque lo merezca, no lo merezco, es su gracia. Y sin duda, un propósito de salvación y de edificación y de crecimiento. ¿Qué nos enseña Jonás a orar en la crisis? ¿Qué nos enseña Jonás? Que a pesar de que desconozco el día de mañana, que no sé cuándo saldré de esta, que no sé cuándo saldré de esta situación, que no sé cuándo, qué pasará el viernes, qué ocurrirá el sábado, que desconozco qué pasará el domingo, estoy orando en el proceso, estoy esperando en el proceso, que a pesar de que estoy en pasos de incertidumbre, me siento atrasado, desviado, dolido y herido, que te sientes vacía, que no hay abrazo que te llene, mantente orando y confiando en el proceso, que desconoces el futuro, porque no tenemos bola de cristal, ni barajas, ni caracoles, que no consultas la adivinación, ni el espiritismo, ni la santería, que no coincides y tampoco abrazas con las coincidencias y tampoco con las supersticiones, sino en la voluntad perfecta, eterna y santa de Dios. Jonás dice en el verso 7, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Invitamos, hermanos, que aunque te sientas, gloria al Señor, en un momento de profundidad, de dolor, aunque te sientas en la escasez, porque pasó este tiempo, ¿verdad?, de fiestas culturales, de este compartir familiar en diciembre, y se volvió un poco emocional por los colores y los olores, aleluya, y a pesar de que tuviste tal vez compañía o estuviste rodeada del ruido, volvió otra vez el silencio. Ya se fueron los amigos y las familias regresaron a casa, sacaste el árbol y desconectaste las luces. Se acabó el ruido, la parranda y los matutinos. Se acabaron los regalos, las llamadas y las visitas. Comenzó nuevamente tu vida normal, tu vida regular. Vuelves al silencio, vuelves otra vez tal vez a la soledad, vuelves otra vez a la rutina, al trabajo, al quehacer y a la vida cotidiana.
y en tus procesos y en los días cotidianos y en esos días largos y en esos viernes de incertidumbre y esos sábados de frustración, puedas confiar en Dios aún cerrada en el pez. Puedas confiar en Dios aún encerrado en el pez. Y cuando yo contemplo el tiempo en el pez, es un tiempo de preservación. Yo sé que Dios está preservando a Jonás. Dios está cuidando al profeta. Dios está enseñándole una gran lección al siervo. Dios está allí matriculándolo en su escuela, en la palma de su mano. Yo siempre he visto el pez en la historia de Jonás como la mano gigante de Dios. Es ese pez grande, gloria al Señor, como dice el verso 1, el vientre del pez. Allí muchas veces tú has estado y yo también. Dentro del pez te sentirás cuidada, a pesar de que no sabes cuándo saldrás de esa situación dolorosa. Si estás en las manos de Dios en el momento crítico, si estás en las manos de Dios en el momento de incertidumbre, Dios te va a preservar en medio de la crisis, porque en ti hay un propósito que el proceso no daña. En ti hay un propósito que el proceso no desvía, no destruye. Al contrario, el proceso te mantiene preservada, te mantiene aprendiendo, te mantiene creciendo y te mantiene madurando para que cumplamos el propósito. Es como cuando se golpea la roca para sacar el diamante y se le da candela al oro para, aleluya, refinar el metal. Así que en medio de tu proceso y de esa oscuridad, de allí de estar encerrado en el pez grande, que no sabes cuándo salir de esta, que no sabes cuándo terminará esa escasez, ese dolor, ese señalamiento, esa traición, ese vacío, esa sacudida emocional, que muchas veces no sabe cuándo culminará. Gloria al Señor, esta temporada, Dios te tiene preservada, Dios te tiene preservado, gloria al Señor, aleluya, en su mano. Así que invitamos a que puedas estar escondida y escondido en la mano de Dios. Todo viene de Él y todo regresa a Él. Todo viene de Dios y todo regresa a Dios. Por tanto, confía en Él. Confía en Dios. No te apresures, no te mutiles, no te autodestruyas, no te afectes, porque cuando te sientes tan solo es peligroso cuando no sabes cómo amarte, cómo tratarte, cuando estás solo. Siempre hemos dicho, ¿verdad?, que una persona que no se ama no debe estar solo. Voy a repetir. Una persona que no se ama, la soledad es peligrosa, porque puede maltratarse mental, emocional, físicamente, puede hacerse daño. Y no solo con algún arma letal, sino con alguna sustancia, con alguna música dañina, con alguna lectura, película que no le conviene. Podría hacerse daño la persona que no se ama, y quedarse solo. Podría comenzar a consumir, aleluya, contenido destructivo. Gloria a Dios. Y no solo, ¿verdad?, son sustancias controladas, sino también contenido virtual, auditivo o visual que pueda hacerte daño o que te pueda confundir más. Refúgiate en la palabra. La palabra es verdad. La palabra es vida. La palabra es lámpara a mis pies y lumbrera en el camino. La palabra es guía. La palabra es mapa. La palabra es brújula. La palabra es GPS. Cuando te sientas cansada, acude a la palabra. No acudas al Facebook. No te encierres en Netflix. No te encierres en Instagram. No busques apoyo en Snapchat. No busques un consejo en TikTok. Porque si vas a llorar, llora hacia arriba. Si vas a llorar, llora mirando a Dios. Y no es malo que llores. El problema es vivir llorando. Llora y presenta esa catarsis emocional en las manos de Dios. En las manos de Dios estará segura. La catarsis más explosiva que puedas presentar siempre será segura cuando estás dentro de la mano de Dios. Esa explosión emocional, ese rompimiento, ese quebrantamiento, siempre estará seguro, siempre será seguro en un lugar correcto. Cuando explotas, cuando gritas no puedo más, cuando gritas me rindo, cuando dices hasta aquí,
cuando gritas y vociferas, no quiero seguir, quiero huir. Esa catarsis es necesaria. Somos seres humanos almáticos. Esa explosión emocional es necesaria. El detalle es dónde y con quién. Facebook, Instagram no son los foros para desahogarte. Snapchat no es el foro para explotar. Si vas a explotar en la catarsis emocional, si vas a derramarte en lágrimas y vas a desnudar tu alma, hazlo dentro de la mano de Dios. En esa mano de Dios estará segura. Para aquellos que están entrando ahora, estamos contemplando la oración de Jonás y estuvimos leyendo Jonás capítulo 2. Jonás está dentro de la mano de Dios, preservado en el gran pez en el mar Mediterráneo. Dentro de aquel proceso él está creciendo, está comprendiendo, tiene que cambiar de conducta. Este hombre va a depender de Dios y el propósito se cumple cuando te sometes al proceso. Aló, el propósito se cumple cuando te sometes al proceso y cuando sientas que no puedes más, gloria al Señor, acude a su presencia. El primer recurso no son los libros, no es una película, no es el psicólogo. El primer recurso, gloria a Dios, no es la terapista. El primer recurso no es una llamada. El primer recurso no es irte a correr al parque. El primer recurso no es comprarte una mascota. El primer recurso es Dios. El primer recurso es Dios. Cuando llegue la crisis hay que ir a la oración. Hay que acudir a la palabra. Hay que recordar promesas. Hay que abrazar esas páginas. Cuando llegue la incertidumbre y las indecisiones, gloria al Señor, el primer recurso es Dios. Ir al parque es bueno. Caminar, tener la mascota. No te estoy diciendo que no leas. Muy bien, hay películas muy buenas, series buenas, lecturas muy buenas. Hay mascotas que tal vez te van a ayudar. Buenas compañías, un buen pastor, un buen psicólogo. Claro que sí. Claro que sí. Un buen abrazo de un hermano en la fe. Pero el primer recurso no es el hermano, no es el pastor, no es el libro, no es la caminata en el parque. No es la mascota, ni tampoco las 60 onzas de agua. Ni el gimnasio. El primer recurso es Dios. Y el gimnasio es bueno, el agua es buena. Claro que hay que descansar, claro que hay que caminar, claro que el buen abrazo es de gran necesidad, pero recuerden que en medio de la incertidumbre del mar Mediterráneo, dentro de aquel pez, porque estás preservada en la mano de Dios, cuidada en su proceso para un propósito, Jonás acude a Dios. Gracias, Sánchez. Jonás en el pez, su primer recurso fue Dios. Invoqué en mi angustia, verso 2. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, porque alguien que lo anote en el chat, que esto está caliente, voy a empezar la entrevista. Mira para acá. Mi primer recurso es Dios. En medio del pez, en medio de la tormenta, en medio de la crisis, en medio de la incertidumbre, en medio de Juan 14:1, no se turbe el corazón, creed en Dios, creed también en mí. En medio de las tormentas y de las indecisiones, de la traición, del dolor, de la herida, mi primer recurso es Dios. Vamos entonces, aleluya, a darle paso a la entrevista. Agradecemos a aquellos que se han conectado a esta hora. Gloria al Señor. Muy bien, aquellos que nos están ayudando en el chat. Mi primer recurso es Dios. Jonás está acudiendo a Dios en la crisis. Jonás está acudiendo a Dios en el pez. Y después hablas con el pastor, búscate los libros, camina en la pista, búscate la mascota, bebe el agua y ve al gimnasio. Eso es después de acudir a Dios. Después. Así que gracias a aquellos que están en sintonía, que abrazan este consejo y que me ayudan en el chat. Vamos a ver si ya Fanny está lista para estar con nosotros. Porque sabemos que esta joven nos va a bendecir. Gloria al Señor. Aleluya. Queremos que ella sea con nosotros, aleluya, la primera entrevista del 2023. Vamos a ver si, gloria al Señor, yo creo que ya se está conectando. Aquí la tenemos. Hola, Fanny, ¿cómo estás? Amén, muy bien, gracias a Dios. ¿Sí me escuchas bien? ¿Me oyes?
Promesas. Eh, Se me hace que sí. ¿Me estás escuchando? Sí, lo escucho bien. Muy bien, Fanny, me alegro de tenerte. Estábamos aquí trayendo una reflexión. Estaba escuchando Siempre, un poco. sí, siempre temprano en la entrevista traemos un versículo. Estábamos compartiendo la historia de Jonás, ese Jonás que está encerrado en el pez, ese Jonás que está acudiendo a Dios. Fanny, te tengo muchas preguntas y contento de que estés con nosotros. Contigo abrimos paso en el 2023. ¿Cómo te sientes? Yo me siento muy agradecida. De nuevo, agradezco la oportunidad, la invitación que me hacen de estar aquí con ustedes en esta programación. Me imagino que se titula Sin titubeos, ¿correcto? Y un placer saludarles desde acá, desde Denver, Colorado, Estados Unidos. Un abrazo a todos. Yo sé que están centrados en Puerto Rico, así que un fuerte abrazo a ustedes. Una bendición estar aquí con ustedes de nuevo. Fanny, tenemos una población de Puerto Rico. Yo estoy ubicado en Carolina del Norte, también acá en Ah, Estados Unidos, pero área oeste. Pero tenemos ok. sí, tenemos casi toda la población que se conecta de Puerto Rico. Fanny de México. De México. Nací en México, fui criada aquí desde que tengo la edad de 1 año, pero para mí el español, yo siempre he dicho, es el lenguaje del cielo, sin ofender a nadie. Entonces, yo soy mexicana 100%, nací en México, pero aquí vivo en Estados Unidos desde que tengo la edad de 1 año. Actualmente resido aquí en la ciudad de Denver, en el estado de Colorado, así que un frío, pero me imagino que también allá en Carolina del Norte ha de ser un poco igual. Sí, acá estamos a 35 y a 40 grados. Gloria Ok, a Dios, pero todo marcha bien. muy bien. Fanny, Mande. Fanny, amas a Dios. Sí, ¿Por amo a qué? Dios. Amo a Dios porque es la fuente de quién soy yo, es la esencia de quién soy, es mi respirar, es el propósito de mi vida. Yo creo que muchos de nosotros tenemos miles de razones por las cuales decir que por qué amamos a Dios, pero Dios es un Dios que yo conozco que es sanador, es un Dios que transforma, es un Dios que restaura, es un Dios que cambia, es un Dios que transforma, es un Dios que sobre todo es amor, es alguien que rinde todo por servicio a todos, es alguien que deja su trono por servicio a los demás. Esa es la cosa más grande de mi vida. Yo creo que por eso el énfasis de quién soy yo. Fanny, ¿cómo tú conoces a Dios? ¿Tú eres nacida y criada en el Evangelio o quién te conduce al Evangelio? ¿Quién te siembra la fe? Yo no nací en el Evangelio, yo crecí en casa mexicana, entonces en tradiciones mexicanas se puede decir, pero yo llegué a la iglesia a la edad de 9 años. Mi abuela vino a visitar aquí en California, pero como ella no habla inglés, me llevó con ella para poder yo traducirle y si al caso algo pasaba en el camino. Entonces yo al ir con ella, entonces me recuerdo la primera vez porque amo la Biblia, pero cuando yo fui por la primera vez a la iglesia, es, me recuerdo que como niños dijeron, ok, niños, vamos a abrir a Juan. Y yo me quedé, ¿cómo que vamos a abrir a Juan? O sea, era algo increíble para mí, era un lenguaje diferente. Pero yo llegué a ir con mi abuela por primera vez a una iglesia apostólica y en California. Y al tiempo, pues yo siempre fui una niña que me encantaba estar en el escenario. Yo bailaba, yo cantaba, ya sea retos en inglés se llaman spelling bees, cualquier cosa con tal de estar en el escenario, yo era esa niña. Entonces, llego yo a la iglesia, pero cuando llego yo a la iglesia, yo estoy pasando por un proceso en la cual en ese entonces había fallecido alguien muy cercano a mí, era mi primo por sangre, pero por debido a situaciones que había en casa de él, él fue criado con nosotros, entonces era mi hermano y en una visita en Los Ángeles, él falleció por un tiroteo que hubo de pandillas ahí en esa ciudad. Entonces era mi hermano mayor, era con quien yo jugaba, era con quien dormía, con quien hacía yo todas las travesuras, las alegrías. Entonces en ese proceso de mi vida llegó en que yo perdí a mi hermano, perdí a un ser que yo quería muchísimo, pero al pasar el fallecimiento de mi hermano, eh, llega una crisis matrimonial a mi casa. Entonces mis papás estaban a punto de divorcio también. Entonces pierdo yo a mi hermano y ya pierdo en este caso los alejamos de mi padre por cierto tiempo
Y yo al llegar a la iglesia, mi único anhelo, mi único deseo era, Señor, yo lo único que quiero, si tú realmente existes, primero yo mi coraje era contra Dios, si Dios es tan bueno, ¿por qué deja que cosas así sucedan? Entonces yo llego a la iglesia y lo primero que yo digo, Dios, lo que yo quiero sentir es seguridad, sí, protección, sentir que sigo siendo una niña, sigo siendo esa cobertura, porque siento que en esa etapa tuve que crecer a ser la hermana mayor, a ser la persona que ayudaba a mamá. Entonces, a muy temprana edad, estamos hablando de la edad de 9, 10 años, llego yo y mi primer encuentro que tengo es con un ujier. Y este ujier lo que hace, hermano que hoy ya está con el Señor, hermano Guillermo Clímaco, a quien honro, él llega y contesta todas esas peticiones que yo tenía, que Dios me amaba, que Dios me protegía, que yo no estoy sola, ¿Cómo, que se le niega sus ojos. me oyes? Sí, te oigo. ¿Cómo, cómo este ujier impacta tu vida? Háblame brevemente de cómo este ujier impactó tu vida. Este mujer fue la persona que pudo demostrarme a Dios, a demostrarme a mí que Dios sí existía. A través de este mujer yo ni llegaba a Wow. la iglesia, no entraba ni a adoración, no llegaba a la prédica. Era el momento que yo llegué, este mujer me recibió con brazos de amor, en la cual yo, y todo al pensarlo ahorita me conmueve el corazón, porque yo me sentí protegida, me sentí amada, sentí como que Dios sí me escuchaba a través de una mujer, el ¿Qué, momento que yo llegué a la iglesia. qué edad tenía para ese momento? Yo tenía 9, 10 años, 10 años. Voy a hacer una pausa. Óyeme bien, audiencia que me está escuchando. Qué bueno cuando tenemos un buen pastor en la iglesia, una buena secretaria, presidente de jóvenes, los cocineros, pero no podemos ignorar a los ujieres, no podemos Nunca. subestimar a los ujieres, no podemos menospreciar a los ujieres, porque la primera cara que recibe la visita es ese ujier con Así amor, es. ese ujier con sonrisa, ese ujier que abraza la puerta, que da la bienvenida. Así que vale tanto la figura pastoral como la figura del servidor en la puerta, porque Demasiado. está impactando tu vida. Desde ese momento que yo llegué, fui recibida de esa manera. Yo dije, aquí es donde yo quiero estar. Y es algo que para mí siempre ha sido primordial en mi vida, aparte de lo que hagan las redes sociales, aparte de las plataformas que yo toque, es mi deseo siempre, y Dios es testigo, que antes de que yo me suba a una plataforma, sea para conferencia o cantar, mi deber es recibir a alguien que esté llegando a ese lugar. Como lo hizo este mujer que lo hizo sobre mi vida, que hasta el día de hoy yo sigo aquí de pie porque tuve ese impacto, ese encuentro con Dios a través de la vida de una mujer. Conoces al Señor desde los 9 años a través de tu abuela, llegas a la iglesia, 8, 9, 10, 12 años y hay un gel que te impacta. Pregunto, ¿qué edad tú tienes? Yo tengo 28 años. Desde los, bueno, tú tienes que tener ya como 20 años en la iglesia. Llevas desde los 9 años, llevas todo este tiempo dedicado en la iglesia, todo este tiempo en la vida cristiana, o hubo un momento de despido que a veces los jóvenes como a los 17, 18, 19 se despillan por ciertas rebeldías o ciertas heridas. Háblame de ese proceso. ¿Qué pasó contigo en la temporada de los 10 y tantos? Ok, entonces llego yo a las 10. Me recuerdo que ahora los pastores de ahí en California, la hermana que era mi maestra de escuela dominical, me preguntó que si quería cantar en la actividad de Día de las Madres y también Día del Padre. Y pues yo sí tenía que siempre sí. Mi deseo, yo siempre miraba el coro y me acordaba las películas que habían, que salían los coros de la iglesia. Entonces para mí era algo súper, una oportunidad grandísima. Entonces yo digo que sí, invito a mi mamá y mi mamá llega a la iglesia. Mi mamá es restaurada y Dios empieza a trabajar en su vida, que al tiempo invité a mi papá también, que al tiempo, en ese tiempo mis papás estaban separados. Entonces mi papá llega a la iglesia y también empieza a trabajar en su vida y en ese momento Dios empieza a trabajar en el matrimonio de ellos y Wow. llegan a traer restauración. Hago énfasis de que mi abuela nomás vino a visitar de México y se regresó. Entonces yo seguía y ya después mi mamá nos empezó a llevar con ella, empezó Dios a tocar su vida, ella entrega su vida, llega mi papá, él entrega su vida y Dios empieza a restaurar su matrimonio de ellos. Yo tenía, en parte de mi testimonio es de que yo guardaba mucho rencor contra mi papá. Yo no podía hablar con él, lo miraba y era una rabia que tenía en mi corazón. Y porque yo ya sabía de Dios,
y sabía que yo al entregar mi vida también tenía que perdonar a aquellos que algún día me hicieron daño. Entonces para mí decía, si para yo poder entregar mi vida tengo que perdonar a mi papá, prefiero perderme. Entonces era una raíz de amargura, una raíz de rencor grandísima sobre mi vida, Wow. porque yo ya sabía la importancia del perdón que tenía que haber antes de nosotros arrepentirnos. Entonces, adelante. Prefiero perderme antes Antes de que perdonar. perdonar a mi padre. Ujú. Sigue Grandi, hablando ya sé. porque sigue narrando un poco, unos segundos adicionales por donde vas, porque te voy a hacer una pregunta con relación a la juventud y a la generación actual que está viviendo lo que viviste, que Ujú. tal vez tiene un rencor con un padre, con una madre, tiene un dolor en el pasado que no has resuelto. Vamos con eso en breve, Ujú. pero sigue narrando en los próximos segundos lo que viene contando. Sí, entonces yo al pasar ese proceso, el saber entender la importancia del perdón, a perdonar a mi padre, para poder llegar a rendir mi vida completamente a Jesús, algo que yo ya tenía en mi corazón, pero por saber que tenía que dar ese paso y no hacerlo, eh, yo recuerdo que batallé muchísimo, peleaba mucho contra el Espíritu Santo, peleaba mucho con el llamado de Dios en mi vida, que yo sabía que a la edad de 14 años, cada edad de 15 años, yo ya sabía que Dios me estaba hablando para algo grande. Entonces llega un momento que ahora un pastor que era mi líder antes de mi estudio bíblico de hogar que teníamos, él me llega a decir, ¿acaso lo que Dios hizo por ti o lo que Dios hizo por ti no es más grande del daño que Dios hizo, que tu padre hizo sobre tu vida? Perdón. Wow. Entonces, cuando Él me llega y me deja esa palabra sobre mi vida y me pongo a reflexionar, realmente lo que Dios hizo por mí es muchísimo más grande que el daño que mi padre pudo haber hecho sobre mi vida. Entonces, yo pude entender ahí que la falta de perdón no era para mi padre, era liberación para mí. Y ahí es donde yo acepté y cambié y decidí, Dios, lo rindo todo, Wow. aunque me cueste perdonar. Mira, acabas de decir una línea poderosísima para un libro. Óyeme bien, compañera Fanny. Uh Acabas de -huh. decir una línea del pastor que te lo dijo, que puede levantar muchas vidas que están en la depresión, muchas vidas que están en el dolor, muchas vidas que están en una herida vieja. Uh -huh. Voy a repetir lo que Fanny dijo. Lo que Dios hizo es más grande que cualquier daño, que cualquier situación que un padre, que una madre, que un novio, que un vecino, que un Uh compañero -huh. que el pasado haya hecho. Excelente. Es mucho más grande. Muchísimo. Esa línea puede restaurar muchas vidas. Uh -huh. ¿Cómo tú sales de allí? ¿Cómo tú sales de ese dolor, de ese rencor? ¿Cómo puedes prosperar en Dios cuando cargas ese dolor? No puedes, no puedes caminar. Estás encadenado a algo y cualquier paso que tú das, sea que tú quieras cantar, sea tú que quieras enseñar, el enemigo está usando esa cadena que te tiene atado y te jala. Ya no puedes avanzar porque tú sabes, al leer la palabra de Dios, tú sabes tu deber de como hijo de Dios, que tienes que perdonar. Porque si tú que no perdonas a tu hermano que ves, ¿cómo es que tu padre que está en el cielo, que no ves, te puede perdonar a ti? Entonces, si nosotros estamos buscando rendir nuestra vida y pedirle a Dios que perdone nuestros pecados, que perdone nuestras iniquidades, ¿cómo podemos nosotros pedir si nosotros no poder dar ese perdón a alguien más que sí podemos ver? Entonces, si yo sabía que Dios quería hacer algo en mi vida, pero para poder Dios elevarme, para poder Dios usarme, tenía que primero formar mi carácter. Y era eso, el perdonar a mi padre, aunque él no lo hiciera, aunque yo dijera en mí, y esto va para todos los hombres que a veces pensamos, pues que yo soy el hijo, yo soy la víctima, y a lo mejor sí fuiste la víctima, a lo mejor tú fuiste lastimado, pero al final del día, el perdonar es un poder tan grande que trae Libertad, liberación, que rompe cadenas, que pudre los cadenas. yugos, porque Dios está dando esa autoridad de perdonar y la debemos usar. Cuando perdonas, rompe una cadena que se libera. Es una atadura que había entre el ofendido y el ofensor. Así es. Que de hecho, Fanny, en la cruz, frente a la cruz, caben los dos. Así es.
Jesús Ujú, invita a los dos, ujú. al Así es. ofendido y al ofensor. Ujú. Cuando, cuando está ocurriendo esto de rebeldía y de dolor, ¿qué edad tenías? Eh, Empezó a la edad de 13 años a 15 años, pero fueron 2 años que mis papás pueden decir que casi tiraban la toalla, porque Fanny no era la, la santita que hoy ve. Mira, pero tú estás en una temporada, o sea, esta temporada de Es 14 a 17, 18 años crítica. O sea, aquí estamos demasiado. buscando, sí, estamos buscando, esto es high school, estoy buscando identidad, estoy buscando aprobación, si no me quieren Ujú, en casa, busco el amor afuera, puedo resbalar con el vicio, con ujú. tentaciones, estoy en plena desarrollo hormonal, es un desorden Claro, emocional, es peligrosa esa edad. ¿Cómo? demasiado. Ciertamente Dios te cuidó, pero ¿cómo tú pudiste salir de esa temporada dura? Primera Mm. pregunta. Y número dos, ¿cuándo tú, eh, en qué edad, 18, 20, 21, cuando tú tomas un paso serio en Dios, que sientes libertad, que comienzas a avanzar, cómo tú sales de allí y cuándo tú te sientes libre para caminar en Dios porque ya has perdonado? Sí, entonces yo en esta etapa, yo por la gracia de Dios, nunca fui una muchacha que fue noviera, que usó drogas, que fue alcohólica, por la razón, una, de que por falta de una falla de un hombre en mi familia, entonces yo tenía esa como falta de confianza, entonces yo de noviera, no, esa no fue mi estilo de vida, y de lo que es drogas y alcohol, yo le prometí a mi hermano mayor antes de que él falleciera. Él siempre me decía, porque por causa de eso él vivía con nosotros, yo le decía que nunca lo iba a hacer. Entonces no fue por una convicción espiritual, nada, sino fue una promesa hacia mi hermano que nunca iba a consumir nada de eso, lo cual hasta el día de hoy nunca lo he hecho. Y ahora con más convicción, pues menos lo hago. Pero al llegar yo con Jesús y entender el llamado de Dios en mi vida y tomé la determinación, empecé yo a servir a la iglesia, aunque no era bautizado, aunque no había tomado ese paso serio. Pero yo me recuerdo que estaba en Los Ángeles y llega una persona y trata de evangelizarme, pero yo sabía un poquito más de la Biblia porque yo siempre he amado la Biblia, o sea, era algo que sí algo me encanta son las historias. Entonces, cuando empieza esta persona a evangelizarme y trata de evangelizarme con ideologías que no eran bíblicas, empiezo yo a tratar de evangelizarlo a él. Y me dice, ¿cómo puedes tú evangelizarme a mí si no has tomado ni la decisión para hacerlo en serio? Wow. Y yo ahí te dije, uff, pues sí, cierto, o sea, de palabras soy una cosa, pero de hecho soy otra. Entonces ya es ahí donde yo siento ese llamado de Dios. Empezaron a decir, a convocar que en ese verano de ese año iban a haber bautizos en mi iglesia. Entonces yo recuerdo que empecé 40 días de oración, en la cual todas las noches a medianoche empecé a orar, empecé a orar, empecé a orar, empecé a orar, hasta que yo le dije, Dios, realmente, es una pregunta muy absurda, pero en mí era, Dios, ¿realmente tú quieres que me bautice? Obviamente Dios quiere que todos entreguemos nuestras vidas, pero llegó una persona que ni me conocía y llega y me dice, Dios te ha esperado con brazos abiertos. Y lo que sí te vengo a decir es que el llamado de Dios que tienes sobre tu vida, Dios quiere que seas fuerte para Dios. Dice, que seas débil para Dios, pero fuerte para el enemigo. O sea, entonces van a venir retos, van a venir cambios. Entonces, y eso fue una noche antes del día que yo me iba a bautizar. Entonces, en agosto 23 de 2009 es el día que yo acepto a Jesucristo y rindo mi vida completamente. Y desde entonces he servido en mi iglesia local hasta a nivel nacional y ahora en este medio. Hay personas que recuerdan la fecha cultural, la fecha importante de la escuela, de la universidad, Uh -huh. la cita médica, pero olvidamos las fechas con los encuentros con Dios, la fecha del bautismo, la fecha de la Santa Cena, la fecha de la primera prédica, la Uh fecha -huh. de mi liberación, y acabas de presentarme una fecha espiritual de agosto del 2009. Agosto 23 de 2009. Uh -huh. Sí. Ahí comienza una nueva temporada. Una nueva temporada, donde yo sé hoy realmente el llamado de Dios, que yo ya sabía que estaba sobre mi vida, mas sin embargo no asumía ese reto. Yo me recuerdo que ese mismo día yo tomé la decisión en la cual yo fui hacia mi padre y yo misma le pedí perdón. Y yo dije, Dios, lo que tú hiciste en la cruz es mucho más grande y me rindo.
Y desde entonces Dios ha sido grandísimo sobre todas las cosas. Cuando te rindes, ¿cómo se llama? Cuando te rindes, reconoces dependencia en Dios, reconoces que somos débiles frente a Dios y que Dios va a operar su voluntad en nuestras vidas. El problema es cuando somos tercos, orgullosos, altaneros, egoístas, egocéntricos, desobedientes, como todo ser humano carga, ¿verdad? Todo ese veneno. Fanny, en pocos segundos, tengo demasiadas preguntas aquí, pocos segundos, necesito que le digas a la Adelante. juventud, necesito que le digas, porque pasaste por esta situación, necesito que le digas a la juventud que está viviendo un tiempo de dolor, un tiempo de rencor con un padre, con una madre, con un hermano, con una relación pasada, que llevan 2, 3, 4, 5 años en esa herida que no sana, que quieren libertad, pero no pueden romper cadenas, que aman a Dios, pero no se pueden acercar. Yo quisiera que te puedas dirigir a ellos en estos 30 segundos desde tu corazón. Sí, claro. Yo creo que algo que, de hecho, ayer en unas entrevistas que también tuve con Fanny and Friends, estamos hablando de Moisés y estamos hablando del poder llegar al proceso a la tierra prometida. Y ese camino que Moisés tenía que recorrer era mucho más corto de los 40 años que tenía que pasar. Y muchas de las veces nosotros nos quedamos con ese pendiente de, pues, ¿cuándo Dios me va a usar? ¿Cuándo Dios me va a elevar? Pero Dios, tú me prometiste esto, pero aún sigo con ese dolor, aún sigo encadenado a eso. Pero mayoría de las veces nosotros extendemos esa temporada en nuestras vidas por no tomar ese paso de obediencia. Y ese paso de obediencia, si puede ser en tu vida, el perdonar. Ese paso te va a acelerar a tu llamado que tú no te imaginas. Eso fue algo que para mí yo tenía que hacer porque el talento estaba ahí, la habilidad estaba ahí, pero la aprobación de Dios no estaba. Entonces yo no quiero estar ministrando, yo no quiero estar cantando, yo no quiero estar sirviendo si la aprobación de Dios no está en mi vida, porque lo que yo haga, no, a lo mejor puede ser Dios que tenga misericordia y usarte como ese vaso, pero al final de cuentas tú sabes que puede ser más edificante, tú sabes que puede serlo con más excelencia. Y para mí algo que siempre me impactó es el entender la necesidad que hay en este mundo. Así como yo puedo ver, estaba pasando esta temporada en mi vida, sé que hay mucha gente allá afuera, pero yo tengo la respuesta, yo tengo la solución. Sin embargo, no la uso con mí mismo. Wow. Entonces, si yo no la uso, entonces aquellas personas que tú sabes que necesitan que tú des ese paso de perdón, ese paso de perdón no nomás va a ser para liberarte y dejar suelta a aquella persona, pero ese paso de liberación va a ser un alcance para aquellas personas que están esperando que tú des ese paso. Me gustó lo que dice en una línea. Tengo la solución y no la uso. Tengo la receta y no la tomo. ¿Sabes algo? Hay a veces que damos un consejo que es el que necesito. Y muchas veces sé lo que hay que hacer, pero no lo hago. Y por cuanto sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es pecado. Palabra de Dios. ¿Cómo Fanny le ha dedicado su vida a Cristo desde su juventud? ¿Cómo lo logra? ¿Cómo lo hace a manera de ejemplo y de inspiración a otros jóvenes a dedicar su vida a Cristo? Repito la pregunta. ¿Cómo tú dedicas la vida a Cristo? ¿Qué tú haces para sentir que yo le estoy dedicando mi tiempo a Cristo? Porque hay jóvenes que van a la iglesia los domingos y se sienten perdidos. ¿Cómo podemos inspirar a nuestros jóvenes a que le puedan dedicar su vida a Cristo? Algo en la cual yo creo que ha sido el lema de mi vida es: tu mejor respuesta de amor hacia Dios es el servirle. Tu mejor respuesta de amor hacia Dios es servirle. Ahí no me puedes decir que tú amas a Dios si no le buscas. Tú a mí no me puedes decir que tú amas a Dios si no le sirves. A mí no me puedes decir que tú amas a Dios si no lo compartes. Entonces, mi respuesta de amor se tiene que definir en acciones. La respuesta de Dios es amor. Más sin embargo, Él lo demostró con acciones al morir en aquella cruz, a dejar su trono, a sufrir los latigazos, aún perdonarnos hoy en día después de ser personas que nos rendimos y caemos. O sea, si Dios, que es Dios, lo hace, mi respuesta como hijo, como hija, como escogida, como llamada, mi mejor respuesta de amor a Dios es servirle. Y cuando tú le sirves a Dios, es la cosa más grandiosa que puede haber. Pero te invito, yo no sé, cualquier joven tiene ese llamado y se ha detenido, pero
te repito, si tú eres una persona que tiene Wow. ese llamado, hazlo. El momento que tú te ganes a una alma, el momento que tú traigas a alguien a la iglesia, que esa persona Yeah. traiga a su familia, es algo tan satisfactorio en la cual tú sientes que estás realmente cumpliendo el llamado de Dios sobre tu vida. Entonces, cuando ganas una, después viene la dos, viene la tres. Entonces, es algo que no te llena y tú quieres más, quieres prepararte más y esa pasión sigue aumentando. Pero para mí, mi lema más grande es, si tu mejor respuesta a Dios de amor es el servicio. Wow, tremenda respuesta. Preste atención a los que están entrando ahora. Le pregunto a Fanny, ¿cómo le puedo dedicar mi vida a Cristo? Y Fanny me responde sirviendo, Uh -huh. compartiendo a Cristo, Así es. modelándolo, Uh -huh. obedeciendo. Pero en la palabra servicio, allí lo demuestro cuánto le amo. Bienaventurado es dar que recibir. Cuando te envuelves en el servicio, descubres tus dones. ¿Sí? Uh -huh. Y aparte que en el servicio presenta frutos de agradecimiento y de Así es. arrepentimiento. Sí, El que sirve encuentra. ajá. Yo de uno de los textos favoritos míos es 1 Corintios 1:18. Yo creo que muchos de los jóvenes podemos decir es que vamos en contra de cultura, vamos en contra de la sociedad, vamos en contra de las agendas políticas que pueden haber. Y quizás te pueden tachar y es la presión de ser cristiano o ser hijo de Dios el día de hoy. Pero a mí la palabra de Dios me dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es poder de Dios. Entonces tú al entender, quizás para muchos puede ser locura, pero tú al ser salvo, a tú buscar esa salvación y llevar la salvación a la gente, eso es poderoso. Entonces esos son mis textos favoritos que me gustan compartir. Fanny, te Mande. estás, óyeme bien, te estás metiendo en la Biblia y a mí me gusta. Preste atención. Compañera Fanny me ha mencionado en 2 ocasiones en esta entrevista, amo la Biblia, lo dijiste 2 veces, amo la Biblia. ¿Desde cuándo la lees? ¿Por qué la amas tanto y qué ha provocado en ti? La Biblia. Ok, la Biblia. En Juan nos dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. A veces podemos decir, es difícil quizás escuchar la voz de Dios en estos tiempos, es difícil a veces orar y no sentir una respuesta. Pero si tú quieres conocer a Dios, dice la palabra de Dios, escudriña, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Quieres conocer a Dios, escudriñalas, enamórate de ellas. No la leas nomás por leer, no la leas nomás por encima. Agarra ese capítulo y escudriñalo, desmenúzalo, como decimos nosotros. Pero yo he leído la palabra de Dios desde antes de que me bautizara. Tuve unos grandes líderes que siempre compartían la palabra con pasión. Entonces ellos siempre que compartían, sentía yo que me metía a la historia. Entonces ahora yo al leer la palabra de Dios, entiendo la importancia de poder conocer a Dios a través de esa palabra. También es una palabra que me redarguye, es una palabra que me enseña, es una palabra que me guía, pero también es una palabra que me protege en acechanza del enemigo, de dardos del enemigo contra mi mente. Si el enemigo me quiere tirar la mente, pero la palabra de Dios me dice otra cosa. Si el diablo me quiere traer esta mentira, pero la palabra de la verdad me dice esta cosa. Entonces también si alguien quiere venir a mí y tratar de convencerme o tratar de Engañar. darme palabras, o sí, añadir, o soy las personas y quizás se puede escuchar un poco mal, pero cuando yo escucho predicaciones, yo puedo saber si esa palabra es bíblica o no. Entonces yo no quiero estar escuchando una palabra y dar un amén, dar un gloria a Dios, cuando realmente no está en la palabra de Dios. Entonces yo no quiero ser una persona que sea confundida o que me traigan a mí paja cuando la palabra de Dios es rica. Por eso para mí es la importancia de la palabra de Dios. Y yo siempre digo a los jóvenes, algo que a veces llegan y dicen, no, es que Dios te quiere usar, y empiezan las lágrimas, o es que Dios te quiere llevar a las naciones, y empiezan a brincar y correr. Pero si tú hubieras leído la Biblia personalmente, tú ya hubieras entendido esa palabra profética, esa palabra de Dios, esa asignación sobre tu vida, si tú hubieras tomado ese tiempo para leerla. Y eso para todos, no nomás los jóvenes. Mira, un Dios me dijo, no es más certero y más correcto y más seguro que un escrito está. Y muchas veces Así es. estamos esperando que el profeta me sople el oído.
Yes. y que el poeta me acaricie la oreja para caer bien y ganar invitaciones. Ministros modelando en los altares, haciendo chistes para ganar un seguidor, pero no están con mucho ruido y poco contenido. A mí me preocupa el predicador ruidoso, y a mí no me asusta el ruido, el detalle que no tenga contenido. Dígalo. Y muchas veces en la quinta banca hay una familia en la crisis y hay altares donde se está perdiendo el tiempo. Ay. En la segunda silla hay una joven que se quiere quitar la vida y hay un varón que está atado al lado de la puerta, pero llegó a la iglesia y es la oportunidad para entregarle una palabra en esos dos oídos que te están prestando y estoy perdiendo el tiempo. Viste en el clavo cuando dijiste, me doy cuenta cuando el predicador está soltando Biblia y que no a todos se le dice amén. Otra cosa que dice, cuando leemos y escudriñamos las escrituras, nos cuida, nos protege, nos dirige, pero también evito que me engañen. Así es. Venga acá, compañera. ¿Cuál es tu historia bíblica favorita y por qué? Pedro. ¿Cuál? Pero bueno, Pedro. historias bíblicas quizás no, pero uno yo digo que me he encontrado al compartir es uno de mis personajes favoritos ha sido Pedro. Es una persona aventada, es una persona que falla, es una persona a la cual Dios demuestra su gracia, es una persona que aunque haya fallado y reconoce que había fallado, como cuando negó a Jesús, él regresa a su lugar de pesca, Dios le hace ese llamado y Dios le dice a él, su llamado a él es, si realmente me amas, Pedro, apacenta mis ovejas. Entonces fue un llamado de servicio a Pedro. Y aunque Dios dijo sí al apacentar esas ovejas, él fue uno de los primeros personajes en Hechos en dar esas predicaciones antes del día de Pentecostés. Fue aquel hombre que cuando iban al templo del hermoso iba orando por las personas. Entonces era una persona que común y corriente y que yo la puedo relacionar como mi vida, porque yo soy una chica que no crecí en la iglesia, ni yo no soy una hija que nació de hija de pastor, por lo cual ahora testifico que mis papás, aunque yo fui la primera en llegar a mi casa, ahora mis papás sí son pastores. Entonces, yo veo esa historia de Pedro y a mí me encanta porque me puedo relacionar con él. Era una persona que se aventaba y con todo y siempre decía sí a Dios. No perdía su humanidad, pero también aceptó el llamado de Dios y cuando lo aceptó y lo hizo correctamente bien, es un hombre de la cual seguimos hablando el día de hoy. ¿Qué le preguntarías a Pedro si lo tuvieras de frente? Ay, ¿qué le preguntaría a Pedro? Yo creo que mi pregunta para él sería, ¿cuáles eran los momentos más apreciados para él? Yo sé que fue una persona más apreciada, o sea, más usada por Dios en aquellos tiempos de la iglesia primitiva, pero también fue una de las personas más íntimas. Entonces, para mí, para él, la pregunta fuera, ¿qué palabras él pudiera decir para invitar a la gente de mucho más allá de ser usado por Dios, buscar esa intimidad con él? Entonces, eso sería una de mis preguntas. Como él fue su experiencia en esa intimidad con Dios, más allá de ser usado. ¿Qué libro de la Biblia utilizarías para predicar durante un año entero? ¿Qué libro de la Biblia? ¿Cuál? Hechos. Hechos, también Hechos, yo diría Hechos. ¿Por qué? Porque yo creo que hoy más que nunca, tenemos que ser esa iglesia primitiva. Hay muchísimas maneras de cómo aceptar el llamado de Dios, el ser un discípulo, qué conlleva ser un discípulo, las acechanzas que vienen al aceptar ese llamado de Dios, cómo Dios se mueve, lo que Dios quiere hacer. Y aún así, al finalizar Hechos, todavía dice, aún cosas mayores van a suceder. Entonces ahí es donde entramos nosotros a rellenar ese fin de Hechos. Hechos con 28 capítulos está resumiendo 30 años de la iglesia primitiva. Vemos la acción de Pedro y de Pablo y todos los apóstoles, pero más allá de ver Hechos de los apóstoles, es Hechos del Espíritu Santo. Ahí comienza la era del Espíritu Santo. Pregunto, Fanny, ¿quién es el Espíritu Santo para ti? Es mi guía, es quien soy yo. El Espíritu Santo a veces nosotros lo confundimos con brincar, saltar, correr,
más el Espíritu Santo es más allá de eso. O sea, en Gálatas 5:22 al 23 nos habla que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y entonces el Espíritu Santo conlleva todo eso, cosa que este mundo necesita, cosa que la cual nosotros tenemos que rendir y ser eso. Muchas veces nosotros decimos, son los frutos de, no, es un fruto. Y todas esas cosas, si realmente las usamos y las tenemos y pedimos a Dios que las multiplique en nuestras vidas, podemos hacer un impacto grandísimo a los que nos rodean. Es el fruto con 9 sabores. Así es. Fanny, Más del... wow, tremendo. Mira, aquellos que están en sintonía, esto se reproduce y tienen que compartir este video porque esta muchacha tiene mucho contenido y aparte que nos edifica. Con la respuesta eres muy puntual, intencional, sin rodeos, sabes lo que vas a responder y está muy interesante. Te tengo otra pregunta. Adelante. ¿Qué te preocupa? Mira, eres joven, trabajas con los jóvenes, estás bien cerca de la juventud. ¿Qué te preocupa de nuestra generación actual en nuestras iglesias, en los retiros, campamentos? ¿Qué podrías ver que podemos cambiar como líderes de jóvenes para poder tocar necesidades? O sea, ¿qué te preocupa de nuestra generación y qué podríamos cambiar? A nivel juvenil, quiero pausar en eso un poco, pero lo que a mí me preocupa como líder actual y como líder ya de 13 años juvenil son los padres. Es algo que yo quisiera en el ARA, que lo mismo que los padres piden de sus hijos, ellos también lo demuestren, que ellos también tengan esa búsqueda, que así como dicen que sus hijos, porque antes decíamos que el internet era del diablo, que el Facebook era del diablo, que eso, lo otro, pero hoy en día también vemos que mucho tiempo ha sido perdido en nuestros padres, y yo creo que si los padres aceptaran su llamado como padres en sus hogares, levantaran altares familiares, nosotros como líderes juveniles no tuviéramos que levantar o llenar ese vacío en que en casa pudiera haberse formado desde hace tiempo atrás en la vida de los jóvenes. Yo creo que lo que se debe enseñar muchísimo hoy en día a los jóvenes es su identidad y darles esa oportunidad de fallar, darles esa oportunidad de crecimiento, porque a veces queremos que nuestros jóvenes sean líderes ya. O sea, yo creo que necesitamos darles ese tiempo, ese espacio. Ocupamos, yo creo que lo que hace falta más en estos tiempos es mentoría y discipulado. Entonces, más allá de llenar un escenario, más allá de tomar un micrófono, mi pregunta para cualquier persona que esté detrás de una pantalla o arriba de una plataforma es, ¿estás haciendo discípulos o no? Entonces, wow, eso para mí sería mi preocupación para los jóvenes. Compañera. Adelante. Yo soy hijo de pastor y ahora pastor. Vengo trabajando con los jóvenes hace 25 años y fui maestro de high school 15 años en Puerto Rico. Dando clases. ¿Mande? No sabía. Sí, dando clases de español y literatura a jóvenes de 17 y 18 años y di clase en 2 universidades. Pero acabas de dar en el clavo con la pregunta. ¿Qué te preocupa de nuestra generación? Los padres. Sí, porque yo no le puedo pedir a un hijo lo que el padre no está dando y el padre negligente, llega tarde, no quiere llegar al culto, los muchachos no manejan, no tienen trabajo. ¿Cómo les puedo suplir? ¿Cómo pueden proyectar su culto, su campamento y su retiro si el padre no aporta? ¿Cómo puede llegar ese joven, ese juvenil cuando el papá es el que tiene el vehículo? ¿Cómo yo puedo lograr que el hijo tenga una vida devocional si en casa no leen? ¿Cómo podemos hacer que el nene ore si en casa no hay un altar? ¿Cómo podemos hacer que el nene adore si en casa no adoran? La casa es la primera escuela y la familia comenzó en Génesis. 4,000 años después vemos la iglesia en el libro de los Hechos. La familia empieza en Génesis. Dios mío. Family, a mí me preocupa porque este tema, porque si no, sin jodeo dura 2 horas y no podemos pasarnos. Esto está caliente. Fanny,
últimas preguntas, son muchísimas. Y No, aquí hay tiempo. no, Así no, que no, adelante. tranquila, porque siempre estamos hasta 60 minutos y hoy nos hemos Oh, pasado un poco. Fanny, veo que te gusta la música y el deporte. sí, Óyeme bien, soy culpable. te gusta la música y el deporte. Eres adoradora, Así pero también es. eres adoradora, pero también te gusta el deporte y eres atleta. ¿Cómo logras atender ambas disciplinas no quemando una por la otra? No quemando una por atender la otra. O sea, adoradora, pero eres atleta. Enséñame, inspira a la juventud, cómo lo logra, cómo se hace, como una joven como tú, le gusta la palabra, le gusta la adoración, pero también el deporte. Háblame de eso. Pues para mí el fútbol ha sido una pasión que fue implantada en mi vida desde muy temprana edad. Yo siempre he dicho que antes de que yo llegara los domingos a la iglesia, yo llegaba al campo de fútbol los domingos en la mañana porque miraba a mi papá jugar fútbol. Entonces mi papá jugaba fútbol, mi mamá jugaba fútbol, yo juego fútbol, mi hermana, mi hermano también. Entonces para mí el balance ahora que estoy en el camino de Dios en lo que es el deporte es obviamente el controlar tu tiempo, manejar muy bien tu tiempo, qué puedes dar prioridad, qué no puedes prioridad. Quizás yo hago mis partidos, me conecto a ligas que no interfieren con mis responsabilidades locales y mis responsabilidades que yo tenga sobre mi llamado. Eso es uno, pero yo llevo y uso el deporte, lo uso también como mi campo misionero. Nosotros en mi iglesia local, bueno, con mis padres, yo tengo apenas 6 meses que me vine aquí a Colorado, pero con mis padres hemos traído 2 familias por causa del fútbol, porque nos conocíamos. Si ustedes me conocen en la cancha, las que quizás están sintonizando, ellas saben que yo soy la hermanita que juega fútbol. Entonces, ellos ya conocen y mi deber es que en esa cancha yo también dé testimonio de que en Jesús, aunque yo sé que quizás lo que me estén escuchando, la adrenalina está, el deporte es físico, es de contacto, pero mi deber también es saber que donde yo fui, yo también es mi campo misionero y doy testimonio de Jesús a través de ello. Pero más allá de eso, lo que cubro con deporte es uno por mi salud mental, o sea, distraerme un poco, algo competitivo. Es mi campo misionero en la cual yo puedo invitar a alguien más a la iglesia. Y tercero, es como yo mantengo y cuido mi templo. Porque yo al no cuidar mi templo, es como diciéndole a Jesús, todas las llagas que recibiste en aquella cruz fueron en vano. Entonces mi deber es también cuidar mi templo para yo ser una persona más efectiva también en mi ministerio. Desde cuándo practicas deporte? Yo juego el deporte desde que estaba muy niña, pero ya en cuanto me bauticé, en cuanto yo entregué mi vida, tenía que decidir entre ambas, porque pues obviamente mi mamá, mi papá me llevaban aquí para allá. Entonces yo tenía que escoger selectivamente esos raíces que yo ocupaba. Entonces yo dejé de jugar un fútbol, quise jugar ya cuando me mudé a California, pero entré, aunque estaba en la high school, estaba en ministerio tiempo completo. Entonces dejé de hacerlo un poco y ya después cuando yo empecé a manejar, ya es donde yo empecé a recoger otra vez ese deporte. Desde entonces, tengo sin dejar de jugar desde el 2016, se me hace. Para aquellos que están entrando ahora, Fanny nos comparte tres respuestas. Le pregunté sobre el deporte y demás. Número uno, habla sobre controlar y medir el tiempo, tener un orden de tiempo para tener un balance en todas estas disciplinas, y también habla de prioridades. También habla sobre el deporte ayuda con una salud mental, pero también salud física, porque atendemos el templo del Espíritu Santo y así evitamos la negligencia. Háblame de la música. Ahorita hablabas de un coro. Háblame de tu desempeño en la música. ¿Qué es la música para ti? ¿Y qué es la música para ti? ¿Cómo tú te envuelves allí? Y por última pregunta, ¿qué es adorar a Dios? Yo empecé a cantar, como vuelvo y repito, era una niña que desde muy temprana edad en la escuela, en la primaria, yo quería siempre estar en el escenario. Nunca me daba pena nada. Yo era de que vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Yo siempre decía que sí. Entonces yo empecé, seguramente yo cantaba en la primaria, pero obviamente no lo hacía bien. Pero ya llego a la iglesia y mi maestra de la escuela dominical fue la que empezó a enseñarme y a guiarme en lo que era el canto.
Entonces ya empecé yo a cantar ahí con el coro de los niños, empecé a cantar ya después con los intermedios. Llego yo acá a Arizona y es donde yo entiendo que el cantar, el estar yo arriba en esa plataforma ya no era como cuando era niña. Yo ya sabía que había caído en rebeldía, ya no estaba bueno, mis pasos no eran tan buenos. Entonces yo aprendí por medio de mis pastores que el usar esa plataforma era un privilegio, no cualquiera se puede subir. Entonces, pero yo estaba enojadísima porque yo sabía que tenía el don, yo sabía que tenía el talento, pero tenía que acudir primero a esas cosas que quizás no quería hacer, como hablaba hace rato de lo que era el perdón. Entonces llego yo, cuando me bautizo, empiezo yo a cantar. Entonces yo llevo cantando desde 2009 dentro de mi iglesia, pero entendí el privilegio que era, me costó, no fue que nomás me dieron el micrófono, yo antes de cantar también fui mujer, también fui parte del ministerio de intercesión, también tuve que limpiar los baños, también tuve que cuidar a los niños para poder llegar a llegar a la plataforma y valorar el poder llegar a ese lugar. Entonces empiezo yo a cantar y entiendo yo la importancia, que algo que mencionabas hace poco era de que a veces perdemos el tiempo en la plataforma. Llegamos y hay alguien que está allá afuera que quizás viene con mentalidad de suicidio, que quizás esa es su última actividad. Entonces yo entendí que yo al estar ahí enfrente era una levita, pero también era una guerrera, pero más que nada yo soy una mujer para que la gente que esté escuchando pueda entrar a la presencia de Dios. No nomás soy porque canto bonito. Mi deber es de que cualquier persona que llegue, ellos puedan entrar y tener ese encuentro con Dios, así como lo fue el Ujier en la puerta, también esa mentalidad de Ujier lo tengo yo en la plataforma. Entonces, yo entendí la importancia que al cantar, que al entonar el canto, los demonios tenían que ir. Yo sabía que venía la liberación, venía la restauración. Entonces, por eso el énfasis de la oración antes de bautizarme y conectarlo eso en adoración, yo creo que es algo muy hermoso, pero tuve que cambiar la mentalidad de escenario de nomás hacer algo como antes lo hacía, al saber que lo hacía como ministerio. Porque yo llegaba y me recuerdo que llegaban personas, ay niña, qué bonito cantas, es bonito. Y mi abuela, cuando yo estaba de visita de nuevo, yo volteaba a ver a ella para ver si ella también aprobaba lo que decían. Y ella siempre me decía, no, dice, lo podrías haber hecho mejor. Dice, y si alguien siempre te viene y te halaga, tú siempre dale la gloria a Dios. Porque pase lo que pase, mi abuela es una mujer de Dios, es muy amorosa, pero ella siempre me mantuvo con los pies en la tierra. Me dice, porque aunque tú cantes muy bonito, recuerda que Dios siempre tiene ángeles y ángeles que le cantan 24/7, no nomás 2 horas al domingo. Y cuando me dijo eso, pues yo me quedé, no, pues sí, cierto. Entonces tuve que caer en esa humildad. Y mi deber siempre era, yo cuando era niña, cuando mis papás estaban pasando por esa separación, yo tenía mis shows en la escuela, pero mis papás a veces no llegaban. Y entonces siempre yo era la niña que buscaba aprobación de mis padres, entonces hacía un show, hacía el otro, me metía en baile, me metía en deportes, solo para escuchar de mis padres un estoy orgulloso de ti. Y entonces de niñez, mis papás están ocupados en la vida de aquí de Estados Unidos, en suplir las necesidades, no estuvieron presentes en esos momentos, entonces nunca escuché ese estoy orgullosa de ti, aunque quizás de otra manera sí me lo demostraban, pero como niña no lo tenía. Entonces yo lo que buscaba, mientras yo estaba restaurando esa relación con mi padre, ayudar a aceptar a Cristo, yo siempre decía a Dios que el momento que yo me suba a escenario, que tú puedas decir, Dios, detén a los ángeles, porque yo quiero escuchar a mi hija cantar. Entonces mi anhelo era siempre buscar que si Dios se placía con mi adoración. Definitivamente, no todo el que canta adora. Y queremos tocar el trono de Dios en la adoración y sentir su presencia, porque el adorador es aquel que provoca presencia y lo hace en espíritu y en verdad. Así es. Última pregunta de la noche, última pregunta de la noche. Con esto culminamos y agradecemos a aquellos que se pudieron conectar. Fanny, ¿cómo manejas la crítica? Igual que el halago. Se la rindo a Dios. Hay crítica buena y hay crítica mala. Yo siempre soy las personas que tienes que saber de quién vienen las cosas. Si viene de alguien que, por ejemplo, no hace nada en su iglesia, que no sirve, que no gana almas, que no predica, que no busca de Dios, pero quiere venir a criticar, es lo mismo que el enemigo hace. Él no sirve, él no busca, él no tiene esa conexión con Dios, pero viene a cenchar tu mente. Entonces tú, perdónalos, ora por ellos, porque quizás
esa persona Dios la puede transformar el día de mañana y usarla de grande manera. La crítica también uno puede agarrar lo bueno, agarrar las cosas que te pueden ayudar para edificación, cosas que quizás te pueden ayudar a crecer, cosas que quizás a veces yo lo puedo comparar con el fútbol. Hay cosas que como jugadores en la cancha tú no alcanzas a ver, pero la gente de afuera sí lo alcanza a ver, el pase, el jugador que está abierto, lo que sea. Y hay cosas que quizás a veces no nos vamos a dar cuenta en nuestras vidas, pero sí va a haber gente alrededor de ti que te puede ayudar para crecer. Entonces la crítica yo lo uso para bien, para crecimiento. Se la entrego a Jesús y es algo que quizás quiere dañar mi corazón, porque recuerda que el momento que tu corazón te daña y empieces tú a guardar eso y tienes que perdonar otra vez el retraso, otra vez el proceso. Entonces para mí la crítica es igual que el halago, se la rindo a Jesús. Queremos agradecer a Fanny con nosotros acá en Sin Rodeo, primera entrevista del 2023. Queremos agradecer su tiempo, su humildad en aceptar esta invitación, su amabilidad a la hora de responder nuestras preguntas. Sin duda fue un tiempo de mucha edificación. Agradezco tus respuestas de una forma intencional, con contenido y con respeto. Anhelo de todo mi corazón que la audiencia también haya sentido un consejo a través de este diálogo. Fanny, palabras finales a la audiencia y cómo y dónde podemos seguirte. Pues aquí, por ese mismo medio, estoy aquí bajo Fanny Ruiz. Yo también llevo a cabo una programación los lunes que se llama Fanny and Friends, Fanny Amigos, en la cual también compartimos testimonios. Le recordamos a la gente que tiene un llamado de Dios, que tiene aún un lugar especial en el reino de Dios, porque podemos ver que hoy en día mucha gente se va de la iglesia porque quizás no encuentra su lugar dentro de la iglesia. Entonces, puede ser a través de un podcast, puede ser a través de tu carrera, pero siempre donde tú estés, entender que tú tienes un llamado de Dios y donde tú pises, ese es tu campo misionero. Entonces, es Fanny and Friends. Aquí yo estoy por medio de Instagram. Si me quieren seguir aquí, o también me pueden seguir por mi página en Facebook. Háblame breve, 15 segundos. El programa de los lunes. Fanny and Friends fue un programa que nació en 2020. Fue por causa de mi, yo siempre he dicho por ser cabezona, que yo llegué a Dios y me puse a quejar porque miraba que todos estaban perdiendo su tiempo en 2020 porque era muy fácil, porque estaban todos en casa. Pues voy a ver otra serie de Netflix, voy a buscar otra programación en tele o quizás ver miles de horas de TikTok. Y yo me enojé y decía, tanta información y tanto entretenimiento que miramos que era desperdicio para la mente, que espiritualmente estaba siendo apagado mucho en nuestra iglesia. Yo me enojé y le dije a Dios, ¿cómo puede ser que la iglesia esté perdiendo el tiempo y que el mundo esté aprovechando ese tiempo más para llenarle su cabeza con un montón de cosas que no edifican, que al contrario lo separan más de ti? Entonces, esa fue mi oración y fue mi coraje contra Dios. Y Dios, siendo tan amable y siendo Dios, Él me contesta, pero tú entonces, ¿qué está haciendo la diferencia a lo que el mundo está haciendo? Y yo me quedé, dije, ay Dios, pero ¿por qué me puse a quejarme? Porque fue mi oración esa. Entonces Dios despertó lo que era Fanny and Friends. En la misma vez que el mundo usaba esa plataforma como recurso, yo y el compartir el evangelio, qué tan fácil es ver que también mucha gente que vemos quizás en plataforma también tiene un testimonio que se pueden relacionar ellos. Sí, sin duda, y con esto termino, así también nació Sin Rodeo en pandemia. ¿También? Todos nos encerramos, empezaron todos a ver tonterías en la televisión, las iglesias están clausuradas y yo comienzo a hacer podcast, empiezo a entrevistar, a sacar contenido, a buscar testimonio, a edificar la juventud que está conectada y desde el 2020 Sin Rodeo todos los martes nos conectamos acá, hemos tenido sobre 125 invitados entre hombres y mujeres y de verdad he aprendido mucho. Fanny, gracias por estar con nosotros. No, mil gracias por la invitación. Gracias por estar Sin Rodeo. Invitamos a todos los que nos están escuchando, puedan seguir a Fanny en su Instagram y también la pueden escuchar allá los lunes. Fanny, adelante en el Señor, con tu ministerio, con tu deporte, con la música para Cristo. Qué bueno poder conocerte y qué bueno que todavía hay jóvenes que aman la palabra o la Biblia, que es la palabra escrita de Dios. Dios te bendiga, Amén, Fanny. amén.
Gracias a todos por acompañarnos. Gracias a todos. Esto es Sin Rodeo, Sin Preguntas, Sin Titubeo. Alexander Vázquez, eco de su voz. Nos vemos el próximo martes. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga. Yes. Amén.